¿Crees que los milagros aún suceden? Quizás hayas estado orando durante años pidiendo una cura, una respuesta, un salvamento, y el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero, ¿y si te dijera que el cielo aún se mueve, que Dios aún habla? Que la intercesión de los santos, el poder de la oración y la fuerza de la fe son más reales de lo que imaginas. Este vídeo no es solo otra historia, es un llamado directo a tu alma. Hoy conocerás milagros documentados, poderosos y sobrenaturales operados por un hombre de Dios que vivió intensamente el amor de Cristo. Un fraile que, en plena Segunda Guerra Mundial, hizo que los aviones se doblaran ante la mano de Dios, que llevó a comunidades enteras a la conversión, que curó lo incurable, que fue curado por María y que hoy aún responde a oraciones como un verdadero guerrero espiritual. Este vídeo puede ser la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo. Si sientes que tu fe está débil, que tu oración no tiene fuerza, o que Dios está distante, entonces presta mucha atención. Lo que vas a oír aquí puede reavivar la llama de la esperanza en tu corazón. Porque sí, los milagros suceden. Y sí, el amor de Dios es más fuerte que cualquier dolor, enfermedad o desesperación. No es hora de rendirse, es hora de despertar. Y antes de continuar, permíteme hacerte una petición sincera. Muchas personas ven estos vídeos, se impactan, pero aún no se han suscrito al canal. No cometas ese error. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, camina con nosotros en este viaje de fe. No puedes perderte los próximos mensajes que Dios ha preparado para ti. Entonces, si estás cansado de solo oír sobre milagros y quieres experimentar el mover de Dios en tu vida, quédate conmigo hasta el final. Porque hoy entenderás que la fe sencilla, la oración sincera y el corazón dispuesto son las llaves que abren las puertas de lo imposible. El cielo responde a la oración. El milagro de Padre Pío en la Segunda Guerra Mundial. Hay momentos en la historia en que lo imposible se inclina ante la fe y la realidad terrenal es suspendida por la intervención divina. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el miedo se cernía como una densa nube sobre Italia, Dios reveló su poderosa mano a través de uno de sus siervos más humildes, Padre Pío. Muchos lo conocían como un simple fraile capuchino, marcado por los estigmas de la pasión de Jesús. Pero los cielos lo conocían como un guerrero de la oración, revestido del amor de Cristo y movido por una vida de salvación y entrega total al Evangelio. En una región amenazada por el bombardeo aliado, sucedió algo sobrenatural, y nadie, ni siquiera los pilotos de guerra, pudo negar el milagro. Imagina el cielo de Gargano siendo desgarrado por el estruendoso sonido de los motores de los bombarderos. Era otro día de misión para aquellos hombres de uniforme listos para lanzar destrucción sobre objetivos militares. Sin embargo, en ese preciso instante, algo los detuvo. Vieron, con sus propios ojos, la figura de un monje flotando en los cielos, con las manos levantadas como si intercediera o mandara. El relato no vino de campesinos asustados ni de devotos impresionables. Vino de los propios aviadores, de diferentes nacionalidades y religiones, acostumbrados a escenarios de combate. En la Biblia, los cielos se abren para aquellos que confían en Dios. Salmos 91:11, y fue exactamente eso lo que ocurrió allí. Una manifestación del amor y la misericordia divina, y que la ciudad de San Giovanni Rotondo fuera destruida. El hecho fue tan comentado entre los militares que el propio general Bernardo Rossini, de la Fuerza Aérea Italiana, decidió verificar por sí mismo lo que estaba pasando. Un hombre racional, acostumbrado a comandar batallas, dudaba de esas historias del monje en el cielo. Pero algo lo inquietaba.
¿Por qué tantos relatos de tantos pilotos apuntaban al mismo fenómeno? Con espíritu práctico, Rossini tomó él mismo una escuadrilla y voló hacia el depósito de municiones en San Giovanni. Pero apenas llegaron a la región, fueron tomados por sorpresa. Allí estaba él, el mismo monje, con las manos alzadas. Las bombas se soltaron por sí solas, desviándose del objetivo. Los aviones dieron media vuelta, como si una mano invisible los estuviera conduciendo. Fe, oración y obediencia. Incluso las máquinas, ese día, parecían inclinarse ante el poder de Dios. La escena fue tan impactante que cuando la guerra terminó, Rossini corrió al convento de los capuchinos para disipar la duda que no lo dejaba en paz. Quería saber si ese monje del cielo era de hecho el tal Padre Pío de quien tanto se hablaba. Al entrar en la sacristía, se quedó estupefacto. Entre los frailes presentes, reconoció inmediatamente al hombre que había visto flotando en los cielos. Y cuando Padre Pío se acercó y le dijo: ¿Entonces era usted quien quería matarnos a todos? La verdad cayó como un rayo en su corazón. El general, protestante hasta entonces, cayó de rodillas. El milagro no solo era visible, también era interior. Ese encuentro lo llevó a la conversión, pues el Evangelio de Jesús, Juan 10:27, toca los corazones con una voz que solo aquellos que tienen oídos espirituales pueden escuchar. Este episodio nos muestra que la intervención de Dios no conoce límites. Cuando hay amor, fe y entrega, Él se manifiesta. La oración del justo puede mucho en sus efectos. Santiago 5:16. Y Padre Pío era un hombre justo, entregado enteramente a la misión de llevar salvación a las almas. Lo que para los hombres era imposible, Dios lo hizo con sencillez. Usó la figura de un fraile orante para impedir una tragedia. Esto nos desafía a creer más profundamente en la presencia viva de Dios en nuestra historia. Y nos invita a seguir, pues si un fraile escondido en oración fue capaz de desviar aviones de guerra, ¿qué no podrá hacer Dios en tu vida cuando te entregas a Él en espíritu y verdad? Cuando el amor cura y la fe une. El milagro que transformó una parroquia entera. La Biblia nos enseña que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Y a veces Él escoge caminos sorprendentes para demostrar su poder y su amor. Así fue como una madre rumana, sumida en la desesperación por culpa de un cáncer terminal, encontró cura, consuelo y salvación de una forma que jamás podría haber imaginado. Lucrecia, una mujer sencilla y llena de dolor, fue diagnosticada con metástasis pulmonar. Los médicos ya habían decretado prácticamente su muerte contados. Pero cuando todo parecía perdido, el cielo intervino, y la intercesión de un hombre de Dios cambió no solo su destino, sino el de toda una parroquia. Llevando a la madre a Italia en busca de tratamiento, Mariano, su hijo artista, solo quería aliviar el dolor de la mujer que le dio la vida. En Roma, sin grandes esperanzas médicas, Lucrecia comenzó a acompañar a su hijo hasta una iglesia católica donde él trabajaba produciendo un mosaico. Allí, en ese ambiente sagrado, algo tocó su corazón. En un rincón de la iglesia, una imagen llamó su atención. Era la de Padre Pío. Y fue como si una ventana se abriera en su espíritu. Sin saber exactamente por qué, comenzó a conversar con el santo como si hablara con un viejo amigo. Su oración era sincera, despojada, llena de dolor y esperanza. Y el Dios que escucha a los quebrantados, Salmos 34:18, escuchó cada palabra. 2 semanas después, llegó lo que nadie esperaba. Los exámenes revelaron que el cáncer había desaparecido por completo. Simplemente así, sin cirugía, sin explicación médica, sin lógica humana. Dios había tocado a esa mujer,
Y ese toque, que comenzó con la cura física, pronto alcanzaría dimensiones aún mayores. El hijo sacerdote, Padre Víctor, pastor de una comunidad ortodoxa en Rumania, se sintió profundamente impactado con lo que vio. No solo el cuerpo de su madre había sido restaurado, algo también despertaba en su alma. Quería conocer quién era ese tal Padre Pío, entender lo que había ocurrido y buscar en la palabra de Dios respuestas para aquel milagro. Al compartir con sus feligreses lo sucedido, el milagro se extendió como fuego en pasto seco. La gente conocía a Lucrecia, sabía la gravedad de la enfermedad y fue testigo de su cura. La fe comenzó a renovarse y el amor por el Evangelio de Jesucristo cobró nuevo vigor. Aquella comunidad, antes ortodoxa, ahora deseaba seguir la plenitud de la verdad católica, impulsada no por imposición doctrinal, sino por el toque vivo del Espíritu Santo. Era como en los tiempos de los apóstoles, cuando señales y prodigios convertían multitudes. Hechos 5, 12, 14. Y así, más de 300 personas, junto con su sacerdote, dieron un paso de valentía y se unieron a la Iglesia Católica, incluso en medio de persecuciones. La conversión no fue fácil. Enfrentaron obstáculos políticos, burocráticos e incluso policiales. Pero la fe que nace del amor verdadero es inquebrantable, inspirados por la salvación vivida a través de la cura de Lucrecia. Decidieron construir una iglesia dedicada a Padre Pío, incluso sin recursos, sin un lugar para celebrar. En medio del frío y la hostilidad, se mantuvieron firmes. Como dice Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, perseveren en la oración. Y fue justamente esa perseverancia la que conmovió el corazón de un obispo en Roma, que al saber quién sería el patrón de la iglesia, respondió con convicción: el propio Padre Pío hará esta iglesia. Respuesta llena de fe, que reafirma el poder de Dios para realizar grandes obras a través de aquellos que se entregan a Él de cuerpo y alma. La historia de Lucrecia y de su parroquia es un recordatorio de que la oración no es solo un acto religioso, es un encuentro con lo sobrenatural. Y cuando oramos con el corazón, cuando buscamos a Dios con sinceridad, incluso lo imposible se vuelve real. Un cáncer desaparece, una comunidad se convierte, un pueblo renace. Eso es el Evangelio en acción. Eso es el amor de Dios manifestado entre nosotros. La cura de un santo cuando el cielo visita la tierra. Hay momentos en que hasta los gigantes de la fe enfrentan profundas pruebas. Padre Pío, el santo marcado por los estigmas de Cristo, también vivió días de enfermedad y dolor. En 1959 fue acometido por una grave pleuresía que le impidió ejercer incluso sus funciones sacerdotales más queridas: escuchar confesiones, dar la bendición del Santísimo y celebrar la Santa Misa. Para un hombre que había consagrado cada aliento a Dios, esa limitación no era solo física, sino espiritual. Se veía a sí mismo, como Job, probado en el silencio. Pero en medio del dolor, su oración permanecía inquebrantable. Su devoción a la Virgen María, especialmente bajo el título de Nuestra Señora de Fátima, era el refugio constante de su alma. Y fue a partir de esa devoción que la cura llegó, como un soplo de eternidad en medio de la debilidad. Mientras el país era visitado por la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, el propio Padre Pío estaba demasiado debilitado para acompañar esa visita mariana. Y es ahí donde entra la providencia divina. Un reajuste de último minuto en los planes de la peregrinación hizo que la imagen fuera llevada justamente a San Giovanni Rotondo. Para muchos una simple coincidencia, pero quien conoce el amor de Dios sabe que los detalles son donde Él más se revela.
El día 6 de agosto de 1959, aún débil, el fraile logró ir hasta la iglesia para venerar la imagen. Sentado ante ella, rezó un rosario con todo el fervor de su alma, y al final besó tiernamente los pies de la imagen. Fue un gesto de puro amor, una súplica de un hijo a su Madre del Cielo. Por la tarde, cuando el helicóptero que transportaba la imagen se preparaba para partir, sucedió algo inusitado. El piloto dio 3 vueltas alrededor del convento, sin saber explicar por qué, como si la propia imagen de Fátima quisiera, simbólicamente, abrazar ese lugar sagrado y a ese hombre que tanto la amaba. Padre Pío, aún enfermo, observaba la escena y, con el corazón sincero, dijo: «Oh, mi madre, viniste a Italia y me encontraste enfermo. Ahora te vas y yo continúo enfermo». Fue en ese momento cuando algo sobrenatural ocurrió. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una ola de calor, bienestar y paz invadió su pecho y exclamó: «Estoy curado. Nuestra Señora me curó». Este episodio revela que Dios, en su amor infinito, también visita a sus siervos más fieles. Incluso aquellos que ya son instrumentos de milagro también necesitan ser cuidados, fortalecidos y restaurados. La Biblia nos recuerda: «Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias». Salmos 103, 2, 3. El milagro en la vida del propio Padre Pío es una prueba viva de que el cielo está atento a nuestros dolores y que María, como madre, intercede con ternura por cada uno de nosotros. Ella es quien siempre señala a Jesús y nos cubre con su manto cuando las fuerzas humanas ya no son suficientes. No por casualidad, Padre Pío recomendaba insistentemente a los peregrinos: «Amen a Nuestra Señora y recen el rosario, porque el rosario es el arma contra los males del mundo». Rezaba hasta 35 rosarios al día, una dedicación que no nace de la obligación, sino de la intimidad. Oración, fe y amor. Esos eran los pilares de la vida de este santo, que no solo operaba milagros, sino que también los recibía. Y si hasta él, hombre de tan íntima relación con Dios, necesitó ser tocado por la intercesión de la Madre, ¿cuánto más nosotros? El Evangelio nos llama a confiar plenamente en la voluntad de Dios y a reconocer que, a través de la oración, la salvación toca lo ordinario y lo transforma en extraordinario. Y así seguimos, con la mirada en el cielo, pero los pies firmes en la tierra, buscando la presencia de Dios con el mismo fervor de Padre Pío. El milagro en Paraná. Cuando una madre ora, el cielo se mueve, el amor de Dios se manifiesta en los lugares más inesperados. Y a veces, en el silencio de una ciudad del interior, nace un testimonio que resuena hasta los confines de la tierra. Fue lo que sucedió en Corbelia, en el estado de Paraná, donde una madre, enfrentando el mayor miedo que una madre puede conocer, decidió arrodillarse y clamar con fe. Su hijo, el pequeño Lázaro, había sido diagnosticado con un cáncer maligno en los ojos, retinoblastoma, una enfermedad agresiva, temida y que ponía en riesgo la vida y el futuro de ese niño. Ante la impotencia humana quedaba la esperanza, aquella que nace cuando se cree que Dios aún obra milagros. Y en ese valle de lágrimas encontró el nombre de un santo que aún no conocía: Padre Pío. Fue a través de un amigo que la señora Gracie Schmidt oyó por primera vez acerca de ese fraile estigmatizado. Un hombre de oración, un instrumento de salvación y cura, un signo vivo del Evangelio de Jesús. Aunque no lo conocía profundamente, se aferró a esa indicación como quien encuentra una tabla de salvación en medio de la tormenta. Entonces comenzó a rezar a él con el corazón abierto, suplicando por la vida de su hijo. La oración de una madre tiene un poder que solo el cielo puede explicar, y Gracie oraba como Ana,
quien clamó al Señor por un hijo y fue atendida. 1 Samuel 1, 10, 20. Cada palabra era un grito de amor, una intercesión ardiente, un ruego por misericordia. El tratamiento fue duro. Fueron 9 largos meses de sufrimiento, quimioterapia e incluso la extracción de uno de los ojos de Lázaro. El dolor físico se sumaba al dolor emocional, pero la fe de esa familia no se derrumbó. Continuaron orando con fervor, confiando en el poder de Dios y en la intercesión de Padre Pío. El último día del tratamiento, Gracie hizo una promesa. Si su hijo salía de esa prueba con vida, ella ofrecería una imagen del santo al noviciado de la Hermandad del Camino. No era una negociación, sino un gesto de gratitud. El tipo de voto que brota de un corazón que sabe que todo, absolutamente todo, viene de las manos de Dios. Y entonces, como el amanecer tras la noche oscura, llegó la buena noticia. Lázaro estaba curado. La cura del pequeño Lázaro no es solo un testimonio de milagro físico, sino también de una fe inquebrantable. El Evangelio nos dice que Jesús valoraba la fe de aquellos que creen incluso antes de ver el resultado. Marcos 5:34. La historia de esta familia brasileña es un reflejo de eso. No esperaron la cura para creer, creyeron para ver que la cura sucediera. El amor de Dios los envolvió. La salvación se manifestó en forma de restauración, y la oración se mostró, una vez más, como el puente que une el cielo con la tierra. Esa historia tocó otros corazones. Reavivó la esperanza en quienes ya estaban cansados de esperar y demostró que la intercesión de los santos es real, concreta y actual. Y aquí está una verdad que no podemos olvidar. Dios aún realiza milagros, no solo en tiempos bíblicos, sino hoy, ahora, en la vida de quien, ya sea en un convento en Italia o en una ciudad de Paraná, el mismo espíritu de amor y poder obra, transforma y salva. El milagro del pequeño Lázaro es más que un final feliz, es una invitación. Una invitación para que volvamos a la oración con audacia, para que pongamos nuestra vida y nuestros imposibles en las manos de Dios. Como dice Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios guardará sus corazones. Que esa paz nos guíe siempre. Cuando miramos cada uno de estos milagros, no vemos solo historias del pasado. Vemos el amor de Dios en acción, el poder de la oración operando lo imposible y la fe transformando destinos. Padre Pío no fue solo un instrumento de cura, sino un reflejo vivo del Evangelio de Jesús, demostrando que la salvación y lo sobrenatural aún están entre nosotros. Y si Dios actuó así en la vida de tantos, ¿por qué no actuaría en la tuya también? Y ahora, cuéntame, ¿qué enseñanza de este vídeo tocó más tu corazón? ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya sido curado o transformado por la fe? Compártelo con nosotros en los comentarios. Tu experiencia puede fortalecer a alguien que necesita esperanza en este mismo momento. Y no lo olvides, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún mensaje que pueda cambiar por completo tu vida espiritual. Y si este mensaje habló contigo, entonces el próximo video será aún más impactante. Haz clic ahora en lo que aparece en la pantalla y continúa tu viaje espiritual con nosotros. Dios aún tiene mucho para revelarte. Que Dios te bendiga poderosamente y que tu fe se fortalezca cada día. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video. Ve en paz y con la certeza de que el cielo aún se mueve por ti.